para que no haya saturación de red y no se genere una mal señal en el sonido. Buenos días. En esta mañana tenemos el gusto, desde este escenario virtual, realizar un conversatorio que responde a las necesidades psicológicas fundamentales y que es materia permanente de actualización como el tratamiento de traumas. Resulta evidente la incertidumbre y desafíos que una pandemia y su confinamiento ha generado en una problemática de difícil manejo. Todas nuestras estrategias de afrontamiento se han puesto en marcha para mitigar las situaciones difíciles, dolorosas o estresantes que este tiempo ha conllevado. Pero, ¿qué hacer ante una urgencia psicológica? ¿Cómo superar un duelo, una pérdida, un evento traumático? Desde este espacio virtual esperamos abordar las inquietudes y ofrecer un conocimiento sobre los recursos y opciones que desde la psicología pueden mejorar la calidad de vida. El desarrollo de este conversatorio se realizará de la siguiente manera. Primero, presentación de nuestra invitada, la doctora Patricia Díaz Gordon, y de las psicólogas en formación a cargo de este conversatorio, Lina Lázaro y Mónica Chacón y Sandra López, quien les habla. Segundo, espacio para preguntas recibidas desde el chat referentes a la terapia EMDR o a la doctora Patricia Díaz. Tercero, el duelo a cargo de Mónica Chacón. Cuarto, el trauma a cargo de Lina Lázaro. Quinto, las urgencias psicológicas a cargo de Sandra López, quien les habla. Sexto, espacio para preguntas de los participantes recibidas desde el chat. Damos de esta manera inicio a nuestro conversatorio sobre la terapia EMDR y sus beneficios ante traumas, urgencias psicológicas y el duelo. Es una enorme alegría contar en esta mañana con la doctora Patricia Díaz Gordon, quien en su incansable amor por la academia nos hace posible crecer en este escenario de aprendizaje. La doctora Patricia Díaz, psicóloga egresada de la Universidad Uninorte, con diplomado en habilidades docentes del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, especialista en pedagogía para el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, magíster en educación de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, entrenada en terapia EMDR, docente universitaria en pregrado, programas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Industrial de Santander y Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es directora primera asociada del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en extensión con Unisangil, investigadora asociada en medición de conciencias 2018, área de calidad de vida, entre otras. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, pues es una oportunidad justo en el momento donde estamos requiriendo nuevas herramientas. En este momento voy a comentarles la experiencia de lo que es trabajar en terapia MDR, principalmente porque así como están viendo en la imagen, trabaja sobre el trauma. No es exclusivo, pero es una de sus pilares centrales. Y el trauma realmente no es lo que mayor atención se le haya prestado, y sobre todo en estos países como en el que vivimos nosotros. Nosotros estamos en Colombia y nuestro común denominador es la violencia, y todos la hemos visto de todas las formas, de todas las maneras, incluyendo la económica. Este elemento de violencia en el que vivimos desde que nacemos, estamos viendo gritos, insultos, todas las formas, muy pequeño, vamos grabando toda esa información y queda ya grabado en esta memoria, pequeñitos. Y esto, de manera inconsciente, nosotros quedamos marcados por eso y lo reproducimos, escogiendo parejas que tienen que ver con esos patrones de crianza violento que no nos damos cuenta. Y en la medida en que nosotros hemos vivido ese evento diario, porque es diario que se vive en una casa, por diferentes circunstancias, ese es un mantenimiento que nosotros hacemos y lo reproducimos de manera inconsciente en la elección de pareja y en la crianza. Vuelve y se mantiene el ciclo de violencia. Entonces, Colombia conocemos esta y muchas más, porque estas son unos pedacitos apenas. La terapia MDR la he venido trabajando desde el 2013 y la creadora de esto es Francine Shapiro. Ella
realmente crea este método en 1987 para tratar y curar los trastornos de estrés postraumático, generalmente producido por un trauma u otro evento. Y ella es psicóloga y es psicoterapeuta cognitivo-comportamental de origen judío, pero ella nació en Estados Unidos. Ustedes ven allí la fecha de nacimiento en el 48, el 18 de febrero en Brooklyn, New York, en Estados Unidos. Y fallece el año pasado, el 16 de junio, en California, en Estados Unidos. Ella estudió en Nueva York, en el College. El MDR es un tratamiento psicoterapéutico psicológico integrativo. Cuando se menciona allí integrativo es porque involucra muchos aspectos, tanto de la parte cognitiva, de la parte conductual, de la parte biológica, de la parte psicodinámica. Es muy variada, no es ecléctica, es integrativa. Ya vamos a mirar eso. El MDR realmente procede de estas siglas que en inglés han tenido su eh, composición, y realmente esto lo que significa es una desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Eso fue el nombre que se mantuvo durante mucho tiempo en la terapia. Se mantiene una de las técnicas. Realmente el origen de esto es que la doctora Shapiro, cuando estaba estudiando un posgrado en psicología, ella iba caminando por una ciudad en un parque en California, en la ciudad de Los Gatos, que le llaman Parque de la Ciudad de Los Gatos. Y ella nota que cuando venía caminando y venía pensando, empezó a darse cuenta que no le molestaba como antes unos pensamientos que le perturbaban. Y en ese proceso, ella se dio cuenta que un pensamiento perturbador venía a su mente cuando sus ojos comenzaban a moverse rápidamente. Entonces aparecía ese pensamiento, sus ojos se movían y ella dijo, parece que los movimientos oculares logran que el pensamiento surja a la conciencia. Entonces volvió a pensarlo, ¿sí? El recuerdo había perdido mucho de esa carga negativa y comenzó a experimentar deliberadamente, perdón, el uso de estos movimientos a nivel que tenía el pensamiento en ese mismo momento. Se dio cuenta que este pensamiento perturbador, a medida que movía los ojos, cesaba, empezó a bajar. Entonces hizo varios experimentos con amigos, manteniendo estos movimientos oculares mientras pensaba en el hecho perturbador. Así duró con 70 personas y se dio cuenta que le había ayudado a desensibilizar estos estados de pensamientos que le hacían daño. Entonces ella en un principio en 1990 lo consideró como una forma de ir conceptualizando esta terapia de MD. Primero fue MD, después con el tiempo se dio cuenta que podía reprocesarse mejor con estos movimientos oculares y lo llamó MDR para incluir el concepto de procesamiento. Muy convencida de que los movimientos oculares podían procesar recuerdos traumáticos, liberando a la persona de tener estos problemas y generar mejores, le hizo que la persona pudiera generar mejores conductas adaptativas y funcionales. Una manera de poderlo ver ustedes de qué estamos hablando es observar en una situación de terapia. Muy bien, ¿están ustedes viendo allí lo que sucede en esta situación de terapia? Entonces, ok, después de eso, lo que se hace es, se le pregunta a la persona que nota cada vez que se le pasa el movimiento ocular a ese pensamiento que tiene, que le está perturbando, y la persona va diciendo, siento que baja, o siento que se mantiene igual, o ahora siento más alivio. La persona va expresando lo que va sintiendo a medida que se va haciendo el movimiento ocular. Estos movimientos oculares se convirtieron en técnicas que se usan en MDR. Hay 3 tipos de técnicas o de estimulación bilateral.
¿Por qué estimulación bilateral? Porque involucra los dos hemisferios. Entonces, si ustedes ven los movimientos van de izquierda a derecha y derecha a izquierda, o sea, van y vienen, involucrando movimientos en ambos sentidos. Entonces, en los movimientos oculares, son movimientos acádicos, que son fijarse por un momento en un punto y luego en otro, y son o de orden horizontal o de orden diagonal. La que ustedes vieron es de tipo horizontal y hay diagonales, que entonces van de un extremo al otro. Y este conjunto de movimientos entran en el campo visual de la persona. Debe seguir los dedos del movimiento, ¿sí? Para que puedan derivarse de ella de 25 hasta 40 movimientos en eso. Hay personas que funcionan mejor de otra manera, por eso está la estimulación auditiva bilateral con música. Entonces se escucha música eh, que involucra diferentes tonos, melodías. Entonces es música binaural que funciona con un sonido de una tonalidad en un lado, por ejemplo 300 Hz en un lado, en el lado izquierdo, y en el lado derecho 320 Hz, una diferencia de 20 Hz que no es muy notoria y es como si estuviéramos viendo en tercera dimensión, pero auditiva. Entonces esto estimula para que la persona, mientras está pensando en ese elemento perturbador, está oyendo al mismo tiempo, y ese elemento simultáneo, así como visual y auditivo, hace que el pensamiento, con la carga emocional que la persona tenga, empiece a bajar. La persona empieza a bajar esa carga emocional con estos elementos distractores que la distraen, que hace que esa carga emocional vaya perdiendo fuerza. Y el tapping es que es otra forma que es táctil, donde uno con suavidad toca con una mano y la otra lo que es la parte de la rodilla de la persona, en la parte un poco superior, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o con las manos de una a la otra apoyadas sobre la rodilla. Vamos a ver unas imágenes. Ahora, en movimientos oculares, estamos dándonos cuenta cómo el movimiento de un lado para el otro, ¿sí? Que por eso es bilateral, sonidos binaurales. Se usan aparatos como estos para que la persona con audífonos pueda oírlo, o los golpecitos del tapping que se pasan de una mano a la otra o sobre las rodillas. Bien, esta estimulación activa la memoria de la persona o otras partes del evento traumático o recuerdo, y busca conectar los hemisferios para procesar la información y reducir el problema emocional. Es decir, la manera de irlo procesando a través visual, auditiva o táctil es el medio para ir procesando, y se prueba con la persona con cuál funciona mejor. No es que tiene que ser. En un principio, Francine Shapiro consideraban que eran solo movimientos oculares, pero después descubrió estas otras formas y por eso también las usa. Aquí tenemos unos pulsadores táctiles que se usan en MDR, y se activa una luz que se mueve de un lado al otro a la vez que vibra, entonces lo tiene la persona en la mano. La persona coge cada pulsador con una mano y sigue la luz mientras revive una experiencia. Y las otras son los golpecitos del tapping que ustedes están viendo, que se le coloca a la persona. Entonces se van movimientos de una mano y de la otra. Y está esta otra que es el abrazo de mariposa. Se levanta una mano y luego la otra. Entonces una mano baja, la otra sube, una mano baja, la otra sube, que son de las formas. Y están, por ejemplo, elementos como estos, que son visuales y también auditivos, que se enciende un color y luego el otro, y usted mueve los ojos en esa dirección, o escucha el sonido según la velocidad, más rápido, más despacio, según lo que cada persona a su ritmo puede hacer. Esas son, digamos, las técnicas para procesar la información a través de los órganos sensoriales. Cada persona tiene su propio sistema de procesamiento, es un sistema intrínseco a esa persona. Por diversos motivos, muertes, abusos psicológicos, emocionales, físicos, cualquier otro tipo de abusos o factores que acontecen en la vida de la persona, pueden llevar a que ese evento, que haya sido doloroso, desagradable, muy doloroso, puede llegar a bloquear el sistema y producir síntomas como miedos, angustia, miedos persistentes acerca de, por ejemplo, una señora que no era capaz de cruzar un puente. Si no es compañía de alguien, no cruza el puente.
son eventos ocurridos anteriormente muy desagradables y se asocian posteriormente con estímulos a los que fueron de esa situación. Entonces genera miedo, angustia, tristeza, dolor, baja autoestima, creencias de algún tipo. Hay personas que consideran que no tienen derecho a ser feliz después de ciertos eventos. O otras creencias como que no valgo, soy tonto, estoy dañado para siempre, no puedo expresar mis emociones, etcétera. No, no puedo cambiar, no puedo cambiar, todo no funciona, las cosas para mí no funcionan. Hay muchas maneras que bloquean a la persona. Estos hechos, cuando no son tratados, que permanecen a lo largo del tiempo de la persona, entonces pueden convertirse con el paso de tiempo en depresión o trastorno obsesivo compulsivo o trastorno límite de personalidad, donde las personas no siempre es claro lo que pueden hacer, trastornos bipolares, adicciones, etc. La terapia de MDR lo que hace es procesar estos estados que han estado sin procesar para desensibilizar e integrar esa experiencia en la persona, para que en su memoria, una vez se estén procesando, deje de estarse transmitiendo esa carga negativa que está archivada en la memoria, para empezar a generar otra información que se archiva en la memoria sin esa carga y empezar a sentir otros estados de ánimo distintos e ir desbloqueando todo el sistema e ir desapareciendo el trastorno en un momento. Con el proceso de la terapia. En el caso de la terapia, el trauma que se trabaja es una información que, como ya le venía mencionando, está almacenada en el cerebro de una manera disfuncional, porque es dolorosa, porque lo bloquea, porque no le deja, y es sobre una experiencia vivida. Al ser archivada en esta memoria, la persona no puede integrar esa experiencia. Muchas veces produce escisiones, divisiones, le producen disociaciones a la persona. A veces como que yo soy uno en una situación y a veces soy otro en otra. Sobre todo lo que está relacionado con el evento, que no me permite integrarse. Entonces, ese niño que vivió esa experiencia, esa niña interior, ese niño interior que vivió esa experiencia, queda con ese evento y surge ese evento con situaciones que estimulan un hecho parecido y no surge ese niño y ese niño interior que ahora está en un cuerpo de adulto va a reaccionar como niño, no como adulto. Por eso las personas no entienden por qué siendo un adulto de pronto brillante, excelente, tenga comportamientos tan infantiles. Pero es que es inconsciente esto en la persona. Por consiguiente, se convierte la persona como responsable de los síntomas que siente. Y el trauma realmente viene siendo una herida psicológica. Los traumas pueden ser colectivos o psicosociales, como lo que estamos en estos momentos. Estos traumas de orden colectivo es un proceso de desestructuración social de estos sistemas básicos de valores y creencias que están compartidos por este colectivo y que pueden estar generando violencias derivadas de uno, pueden ser condiciones sociales, económicas o materiales compartidas por mayoría de sus miembros, pero de manera significativa, por condiciones políticas y sociales, o por situaciones de amenaza o miedo por seguridad individual o de grupo, como lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Es colectivo. Ya no es solo que me pasa a mí, sino que es que estamos todos en el planeta siendo afectados. La terapia MDR trabaja con traumas de orden mayúscula, traumas con T mayúscula, que ocurren en experiencias traumáticas físicas, como esas violencias físicas, como por ejemplo el que las personas en algún momento usaran una forma violenta para agredirse. Algunos rascar, arañando, golpear, morder, lacerar la piel, estrangular, dar patadas, lanzar algún objeto contra una persona, cualquiera, teléfono, libro, zapatos, lo que tenga, tirarse del cabello, empujar o tirar o zarandear a otros, agarrar, empujar, amarrar, amordazar para impedir que una víctima se vaya, abusos sexuales, violaciones, accidentes, traumas de guerra, secuestros, asaltos, desastres naturales, inundaciones, terremotos, derrumbes, intervenciones quirúrgicas complicadas, entre otros, enfermedades físicas terminales. Eso es con T mayúscula. Los traumas con T minúscula, que son el segundo tipo de trauma, son esos dos, T mayúscula y T minúscula. Se refieren a trauma únicamente emocional, como ocurre en experiencias dolorosas, en violencia o de maltrato psicológico,
que de eso es lo que más abunda. Ahora, hay que tener presente que en cada violencia física, de cualquiera que sea, siempre está presente la violencia psicológica. Entonces, nunca está por fuera, siempre está involucrada. La violencia de, de traumas con B chiquita, perdón, los traumas con B chiquita, con T chiquita, son traumas relacionados con duelos como el divorcio, la infidelidad, las muertes, las desapariciones, todo lo que implique pérdidas en la persona, un ser querido, un animalito o objetos que son de mucho valor para la persona, que han significado allí una simbolización de algo afectivo. Los gritos, la burla, los acosos, los bullying, los insultos, las humillaciones, las degradaciones, todo esto es maltrato psicológico, conocido también como violencia psicológica, abuso psicológico. Cualquiera de esos se refiere siempre a lo mismo. Actos para avergonzar en público a las personas, como la burla, los señalamientos, las censuras, los insultos, los gritos, el chantaje emocional o manipulaciones, críticas constantes en general, que se vivan entre parejas, entre hermanos, entre padres e hijos, todas estas situaciones en el trabajo, ¿sí? En espacios humanos, el control de las redes sociales, los teléfonos, el horario y las amistades de la víctima, en los casos de personas posesivas, extremadamente celosas, que quieren tener el control del otro porque están inseguros, llenos de miedos, y entonces piensan que si controlan al otro no lo van a dejar. Impedir que la víctima hable con familiares es otra forma de aislamiento de las mismas agresores que tienen miedo de ser abandonados y solo son miedos extremos. Ese mismo también le dice a la persona qué hacer, qué usar, qué anticonceptivos, cómo vestirse, cómo peinarse, todo. Dañar objetos de la propiedad de la persona maltratada para afectarla psicológicamente, ¿sí? Amenazar con hacer daño a la víctima, con su hijo, quitárselo, o con la familia, o la mascota, o generar cualquier tipo de amenaza. Hasta aquí vamos en los dos tipos de trauma, que trabaja mucho la terapia EMDR. En estados de emergencia, situaciones de crisis como inundaciones, como lo que estamos ahora, en las pandemias, ¿sí? Todas estas situaciones, la terapia EMDR trabaja en dos posibilidades. Uno, trauma reciente, que es antes de que se forme el trauma, que se consolida en la memoria, que va de 0 a 3 meses, que es durante el periodo de esa emergencia. O en la segunda, en traumas mayores de 3 meses, cuando ya se ha consolidado el trauma, que usted viene desde la infancia, que viene desde bebé, que ha sido golpeado. Entonces, a estos son más estados de postrauma que se usan más para rehabilitación y reconstrucción de estados de bienestar para la persona. Esto que está aquí simplemente es cómo la eficacia del MDR ha ido más allá del trastorno de estrés postraumático, es lo que quiere decir ahí con el tema. La aplicación de esto ha sido estudiado por varias personas, ahí están los autores, no me voy a poner a leer eso, es evidente, ustedes van a quedar con esas grabaciones, pero ha trabajado diferentes, las fobias, los trastornos de pánico, de ansiedad, en fin, todo lo que ustedes están allí viendo, hasta dolor de miembro fantasma. ¿Qué es eso? Es cuando usted ha sido amputado de un miembro y todavía sigue sintiendo que ese miembro le duele, está ahí, pero no ha sido procesado a nivel de su esquema y cerebro de que no existe, pero usted lo sigue sintiendo, porque las terminaciones nerviosas están allí y no se ha hecho el procedimiento adecuado para que no siga sintiendo, no sigan saliendo esas sensaciones de tener este miembro allí. Y puede ser aplicada en todas las situaciones de emergencias humanitarias como la que hemos visto, en desastres naturales y todo. ¿Mm? Entonces, los estados traumáticos eh, son intervenidos por MDR y puede ayudar para romper esa transmisión de generación de la violencia y del abuso, especialmente como le venía comentando. Esta ya se refiere a cómo son las fases del tratamiento de la terapia. Aquí se sigue un protocolo, esto es a nivel internacional. Uno recibe una certificación internacional para poder ejercer en este país o en otro país. Y tiene 8 fases básicas. Uno sigue un protocolo, uno es entrenado de manera rigurosa en un protocolo. Y están 8 puntos
que de manera general les voy a explicar. Uno parte con la historia clínica porque hay que ver precisamente si el trauma trae una historia, si es reciente, cuánto hace. Y a partir de eso usted puede empezar a mirar posibilidades del plan de tratamiento. Por eso la segunda parte es cómo ir preparando el trabajo ya que se va a hacer y se le explica a la persona cómo va a ser el tratamiento, posiblemente sesiones, pero dependiendo de la situación y cómo se va a trabajar. Se les explica todas estas técnicas visuales, auditivas, táctiles, todas las formas, lo que se espera que la persona haga. Luego viene una valoración de los recuerdos más dolorosos, más significativos, y con la persona se plantea cómo trabajar, cuál quiere más, ¿sí? Cuál está afectando más. Y luego empieza el proceso de sensibilización, que es empezar a trabajar con todos los órganos sensoriales dependiendo de lo que la persona haya, se haya sentido mejor, que procesa mejor, para hacer esos cambios en la experiencia sensorial del trauma. Y se escogen blancos, nosotros llamamos blancos aquellos que son de mayor dolor o perturbación para la persona. Luego se hace una instalación, que es empezar, después de todo ese procesamiento de sensibilización, y la persona ya empieza a tener una visión más positiva, se empiezan a instalar elementos más positivos también para la persona, otras creencias positivas que ella vaya logrando, reemplazando las antiguas creencias negativas. Luego se explora, esto es una de las cosas fundamentales que no tienen las otras terapias, es todo el aspecto corporal, todo lo que uno vive, lo vive con el cuerpo y lo siente en el cuerpo. Así que cuando uno está haciendo esta terapia, las personas reviven todo, colores, imágenes, sonidos, sensaciones corporales, y todo esto se trabaja con terapia en Medellín, incluyendo las sensaciones corporales, todas aquellas manifestaciones, dolores. Durante el proceso la persona empieza a sentir lo que vivió en aquel momento, pero no se le deja así al terminar la sesión, se le restaura y se le deja estable. Luego viene el cierre, que es ya la parte de que usted la ha logrado, todo ese proceso de autocontrol, de aprender a manejar estas situaciones perturbadoras o no sentir ya más nada. Y una reevaluación, que es la última, octava, que es planear nuevos objetivos y estrategias para optimizar los efectos alcanzados, como quiere lograr más efectividad sobre esto. Esto es de manera general. Ahora, ustedes aquí tienen visualmente guías de protocolos de estándar para terapeutas. Esto solo tienen acceso a las personas cuando han hecho todo el entrenamiento, si no, no es posible. Entonces, ustedes están viendo aquí, y este último es el paquete clínico, que uno sigue las 8 fases completas, en las otras también. Y una sesión de MR ya directamente se le dice a la persona que se concentre en el recuerdo, que está creando mayor malestar, luego se le provoca el movimiento o la estimulación bilateral que haya escogido, se le pide a la persona que traiga a su mente todo aquello que la perturba, todo como estaba, sonidos, imágenes, sensaciones, qué parte del cuerpo, en qué parte del cuerpo la siente, todo. Luego se le repite el proceso varias veces por tandas hasta que la persona dice cómo se va sintiendo. Hay unas mediciones que nos dice la persona en una escala de 0 a 10 cuánto cree que tiene de malestar, sabiendo que 0 es 0 malestar y 10 es el máximo. Entonces la persona diciendo, no, la siento en 8, en 10 o en 5, entonces uno sabe cómo va bajando y repite las tandas. El recuerdo traumático se conecta realmente y se procesa con más recursos adaptativos de lo que la persona vaya logrando. Eso es lo que vamos viendo a medida que se va repitiendo el proceso. Y en el sexto aspecto, digamos que la persona puede procesar este nuevo proceso con una lectura emocional más tranquila, más sana, ya no perturbadora. Bien, más o menos los tiempos de sesión pueden ir de 1 hora a 90 minutos, hora y media, que hay que dejar a la persona estabilizada. La duración del tratamiento del MDR comparado con otros tipos de terapia es más rápida y muy, muy efectiva. Créanme que es muy efectiva. Yo he pasado por varias y me encanta esta porque es que uno ve los resultados muy pronto. Sesiones de 4 o 12 sesiones. Entonces la gente dice, ¿qué? Sí, es cierto. Mire, yo no estoy trabajando con niños ahora porque requieren de unos materiales y unas cosas que no tengo. Estoy trabajando con adultos, ni niños ni adolescentes. Pero hubo un día una situación muy particular de un caso muy específico y trabajé 40 minutos con una niña de 8 años por bullying y se le quitó y ya. Se quería ir del colegio, se había formado una tragedia en la casa y todo. Y después de eso ya fue al colegio normal y se le pasó.
O sea, es así de efectiva. Un muchacho joven de unos 18 años ah, con inteligencia limítrofe, con borde, así con un poquito de retardo, también 2 sesiones y quedó listo esta persona. Y otras personas, una mujer que había tenido su hijo eh, y había sido violada antes por el padre, el hijo no es del padre, pero tenía dificultades en sus relaciones, no quería a su hijo. En 8 sesiones empezó a tener amor a su hijo, empezó a disfrutar sus relaciones. Realmente depende. Si el trauma es muy focalizado, uno puede hacer este recorrido rápido, pero a veces cuando hay demasiados daños, múltiples violaciones, muchas otras cosas, nos toma más que eso, nos toma mucho tiempo como los que yo he tenido, varios meses incluso, y depende de más, hasta más de un año. Pero las personas recuperan su vida, vuelven a reír, dejan el consumo de cosas que tengan, en fin. Hay unas restricciones acá. En el caso de cuadros psiquiátricos de origen más biológico como la bipolaridad o la esquizofrenia, no es tan recomendable. No hay suficientes pruebas todavía de que se garanticen resultados eficaces. Pero la terapia MDR tiene la ventaja de trabajar con niños y en él se integran juegos, cuentos, todo lo que usted quiera, se divierte uno y se divierte en ello. Es de verdad, es muy bonito y se pueden hacer muchas cosas. Con los niños es rapidísimo el proceso. Eh, por eso es bueno que si un niño sufre un evento es mejor trabajarlo allí y no esperar a que llegue adulto con todas las cosas que le ha ocurrido para que quede eso allá perturbándolo el resto de su vida. Se han hecho investigaciones con MDR y varios trabajos. Les puedo mencionar por ahora 20 estudios controlados, pero hay más, donde se muestra que el 84% o el 90% de las víctimas del trauma a nivel individual no manifiesta más este trastornos, de solo 3 sesiones de 90 minutos. Así es de efectiva, como yo le estaba contando. Muy, muy efectiva. Mágica no es, no tiene nada de más. Hay que trabajar fuerte. Hay otras investigaciones que se conocen también, pero que han mostrado la forma eficaz del MDR. Y en experiencias estresantes ha sido muy avalada. Organizaciones como la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud en Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos, está avalado. Dado este reconocimiento universal, hay más de 180.000 terapeutas en el mundo que lo usamos en la práctica clínica, que es una herramienta muy buena. Y muchas personas con mucho éxito durante más de 20 años. La forma de ver un poco también a nivel cerebral qué ha pasado con el efecto de la terapia MDR. Ustedes logran ver aquí en el lado izquierdo un cerebro con exceso de actividad, que se ve la parte roja, el exceso de actividad, y en el siguiente un cerebro mostrando actividad cerebral normal tras MDR. O sea, porque se estimula ambos hemisferios, por eso es que ayuda a que estos procesos bajen. Estas son las publicaciones, trabajo con MDR. Ana Gómez es maravillosa en este trabajo que hace con los niños. Este es otro autor que ha venido trabajando en lo que es el trauma y el apego en MDR. Y hay otros publicaciones como Sanando la pandilla que vive adentro. Es muy bonita, tiene que ver con todos los roles internos que tenemos, el hijo, el hermano, el padre, el marido, el novio, el estudiante, en fin, todos ellos. Y aquí hay otro que es para trabajar familia, porque es trabajar niños y familia. Y está el otro que es para síndromes de estrés psicológico derivado del trauma. Hasta aquí todo lo que tiene que ver de manera muy súper resumida, lo más puntual. Así que oigo las preguntas. Muchas gracias, doctora, por toda la exposición y con esto, pues entonces abrimos el espacio de 5 minutos para preguntas de, pues, de los asistentes que deseen consultar a la doctora. Las que comento, pues, se comentó al principio, fueron recibidas a través del chat. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Mónica. yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, bueno, con respecto a la terapia, hay un paciente que pues atravesó por una experiencia traumática, en este caso podría ser la muerte de un ser querido muy amado.
digamos, pues hace 5 años, ¿sí? Y esta persona llegó a colocar una barrera, pues que impidió que realizara ese proceso de duelo que pues es tan significativo. Y ahorita en la actualidad le está causando problemas. Entonces, esta persona decide buscar una ayuda psicológica. ¿Se consideraría eficaz llegar a aplicar esta terapia a pesar de que el proceso de duelo se haya postergado por largo tiempo? Precisamente porque ya se convirtió en trauma hace tiempo. Entonces, es un candidato perfecto para eso. ¿Por qué? Porque la persona deje de sufrir. Yo tengo personas de más de 20 años sin procesar un duelo. O personas que no sabían que no habían procesado el duelo, que la pérdida estaba allí y no se habían dado cuenta. ¿Sí? Claro que sí. Todo aquello que me impida llevar una vida tranquila y que me genere mucha alteración o me bloquee o me limite ciertos comportamientos. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Dígame. Lina. Tienes cerrado el micrófono, Lina. Ya. Sí. Bueno, Okay. voy a leerte una de las preguntas que planteó alguien por aquí. Entonces, bueno, preguntan Alison insistente que ¿qué significa esta distinción entre T mayúscula y T minúscula? Que si demarca su nivel de importancia desde una perspectiva social o individual. Como lo expliqué anteriormente, la T mayúscula, sea individual o sea colectivo, lo mismo la T minúscula, es que la T mayúscula es para eventos de gran envergadura, ¿sí? Que implican como los desastres naturales, que afectan, puede afectar a una población, puede afectar a un sujeto, estar en guerra, estas situaciones de ser desaparecidos, de las personas ser abusadas, de violencia física, violencia sexual, eso pueden ser individuales. Eso esté grande porque son traumas de mayor incidencia y bloquean más los sistemas de la persona. Y las conté pequeña para referirse más a situaciones cotidianas, como los duelos, las separaciones, ¿sí? El bullying, todas estas cosas que se ven cotidianamente, pero que se convierten en trauma a partir del tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Dime? Bueno, ¿cómo podríamos determinar si una persona tiene o no tiene un trauma? O sea, es decir, si, digamos, si a una persona se le muere un familiar, ¿yo cómo sé que se le generó un trauma? Porque puede ser que si a mí se me muere un familiar, pues no me genere trauma, pero a otra persona sí. Entonces, ¿cómo saber si se te generó un trauma? O sea, ¿cómo se determina? Okay. Sí, muy bien. Un trauma es muy claro, porque sí te puede morir alguien y tú seguir funcionando, pero cuando se convierte en trauma, cuando tú no aceptas que se ha muerto, y pueden durar meses, años con él, cuando tú crees que lo has resuelto y empiezas a presentar estados de irritabilidad con el paso del tiempo, 2, 3 años, y usted empieza a presentar irritabilidad, empieza a presentar estados de tristeza que a veces no sabe de dónde salen, ¿sí? Empieza a presentar bajo ánimo, bajo interés, varias cosas, no hay una sola. Ciertas situaciones que a veces la inhabilitan o le bloquean hacer a usted algo, ¿sí? Como la señora del puente, que no era capaz de pasar el puente porque no era capaz, algo le pasó y tuvo un trauma, la señora no sabía que tenía un trauma, ella simplemente decía que le daba miedo pasar el puente y ya. Entonces las personas a veces tienen algo y la persona no lo sabe. Aquello que te inhabilita, que te bloquea, que no te deja ser funcional en lo que necesitas, es decir, sean cosas simples, cotidianas aparentemente. Y otras que son más notorias, ¿no? O sea, más grandes, que son más fuertes, como que te aísla, como que no sales, como que estás encerrado, como que de pronto empiezas a actuar de una manera diferente y todo el mundo empieza a notar que como que algo pasa allí, pero tú no lo ves, ¿sí? Bueno, con esto agradecemos mucho la participación de la doctora y de todos los asistentes
a ese conversatorio. Pues no sé, ¿no? La doctora si todavía nos pueda seguir acompañando, pero pues de todas maneras agradecemos su participación. Si la doctora no se tenga que abandonarnos, en todo caso, Sí, yo les agradezco muchísimo la oportunidad, pero resulta que hoy es mi pico y cédula y salgo, no salgo. Comprendemos. Entonces, si no, con gusto, dime. Muchas gracias, doctora. Entonces, cualquier cosa, las personas que estén interesadas en contactar con... Dígame, doctora. Alison tenía una pregunta y cierro con Alison, creo. Sí, ¿cómo se trabaja esta fase, la sexta fase que se refiere a la exploración corporal? ¿Que quiere que te amplíe un poco sobre eso? ¿Quiere Sí. que te amplíe sobre eso? Ok. Sí, claro. La parte corporal es que cuando uno vive un evento, cualquiera que sea, uno lo vive pues, con el cuerpo, ¿no? Uno no lo vive fuera del cuerpo. Precisamente esos recuerdos quedan, las sensaciones, los olores, la parte del cuerpo, si fuiste jalado, agarrada y de pronto empieza a desarrollar dolores o cosas que no esperaba en un lugar del cuerpo. Siempre has tenido, por ejemplo, hay gente que la ira, como los casos que yo he manejado, han manejado su ira a nivel del estómago. Todas las emociones se manejan en alguna parte del cuerpo. Los que ya han visto psicología y vieron motivación, procesos básicos, saben que las emociones se expresan a nivel del cuerpo. Y como se expresan a nivel del cuerpo, ellas también tienen ese recuerdo. Entonces, si usted maneja las emociones en el estómago, ¿sí? Y ahí maneja la rabia y se come muchas, como usted dice, me comió un sapo, y ese malestar se va acumulando con el tiempo, terminas desarrollando problemas de salud, como algunos cánceres de estómago. Y no estoy exagerando ni generándole miedo a nadie. Te digo los eventos reales. Entonces, las personas cuando empiezan a revivir esto, empiezan a sentir el dolor. Dicen, uy, sí, yo recuerdo que me dolió mucho el estómago cuando me sucedió esto y esto y esto. Y empiezan a generar dolores o sensaciones corporales relacionadas con el evento. Entonces, el cuerpo aquí es fundamental. O la persona empieza de pronto a sentir que toda la zona de la espalda o el cuello se endurece o siente un peso, me dice, estoy sintiendo un peso horrible ahora que estoy recordando esto. Entonces hay que trabajar todas esas sensaciones corporales. MDR tiene la forma de conocer precisamente. Muchas gracias, doctora. Doctora, le agradezco que deje de compartir pantalla y agradecemos que todas las personas cierren sus micrófonos para proseguir con nuestro conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su participación y cualquier cosa que las personas estén interesadas pueden ingresar a través de nuestro blogspot, soypsiconaf.blogspot.com. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces damos paso a nuestros compañeros para la finalización sobre el conversatorio sobre el trauma, el duelo y las urgencias psicológicas. 10 profes son los que no tenían título. Agradecemos, por favor, cerrar los micrófonos. Bueno, seguimos entonces. A continuación, pues les vamos a compartir un poco sobre lo que es el duelo, el trauma y los primeros auxilios psicológicos y cómo estos se llegan a relacionar pues, con la terapia de MDR. Entonces, bueno, empezamos con el duelo. Bueno, el duelo en sí, bueno, es entendido como ese proceso que se vive internamente, ¿sí? Y se llega a producir pues por esa pérdida. La conoceríamos como ya sea de tipo afectiva, con respecto a la muerte de algún familiar, algún ser querido, la ruptura con una pareja, ¿sí? O llegar a ser la pérdida de algún trabajo. Pues, también esta puede surgir por algunos cambios vitales, ¿sí? Vitales que sean importantes, ya sea como una enfermedad crónica, la pérdida de alguna función biológica o física. Entonces, con esto y con cada una pues, de las pérdidas que vayamos enfrentando a lo largo de nuestra vida, podemos considerar como algo importante
ese proceso que cada uno llega a afrontar de manera individual, ¿sí? De manera única, y pues es como una respuesta natural ante esa pérdida. Entonces, un duelo que se llega a elaborar adecuadamente puede mejorar esas capacidades que se llegan a experimentar en un futuro, ¿sí? Y que se llegan a enfrentar ya sea ante otra pérdida, ante alguna frustración o ante algún sufrimiento. Y el lograr llegar a tener esa expresión emocional, ya sea a nivel social, familiar o personal, en cuanto a esos sentimientos, ¿sí? De pérdida, el poder llegar a expresarse mediante rituales, por ejemplo, ese proceso fúnebre que se vive, o alguna representación que ayude a elaborar ese proceso de adaptación, ¿sí? ante dicha pérdida, pues puede llegar a evitar en un futuro el desarrollo de esos duelos patológicos y pues facilitar en sí un proceso de duelo natural. Bueno, Elizabeth Ross, una psiquiatra suiza, estableció 5 etapas de duelo, ¿sí? Esto lo hizo de acuerdo a un estudio que lo trató con enfermos terminales, y cuando son notificados sobre algo que es irremediable en un proceso que está pasando, ¿sí? Asimismo, se pueden presentar pues estos procesos cuando los familiares lo sufren, cuando estos seres queridos llegan a pasarlo, ¿sí? E incluso se vive, pues cualquier ser humano lo puede llegar a experimentar, es un proceso que llega a significar gran cambio, y pues la define en 5 etapas. La primera de ellas es la negación, ¿sí? En esta etapa, pues brevemente, es esa fase de incredulidad ante esa pérdida que se está viviendo, ¿sí? Esa reacción que pues ya se produce de manera habitual después de que se llega a presentar este suceso. Con esta sobrevienen ese estado de impacto, de embotamiento emocional y también incluso cognitivo, esa frustración y esa parte que se queda ahí estancado y no puede aceptar dicha situación. Luego pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la ira, ¿sí? En este proceso pues es en esa parte emocional, esos estados de frustración e impotencia que se tienen con respecto a la capacidad de no poder modificar esa consecuencia, esa pérdida, ¿sí? Con esto se llegan a presentar esas apariciones de enfado, de ira, y no solamente esto se llega a atribuir hacia sí mismo, sino hacia otros factores, en este caso hacia otras personas, ¿sí? Hacia personas cercanas. Luego vemos el proceso de la otra etapa, que es la de la negación. En esta etapa, la persona llega a guardar esa esperanza de que nada llegue a cambiar, ¿sí? De que de que pueda influir en algo en esa situación, y que, bueno, esta etapa en sí está inmersa en toda la situación. Y un ejemplo típico de esto puede ser con pacientes que se les diagnostica alguna enfermedad terminal, ¿sí? En donde ellos intentan experimentar ese tratamiento buscando curas, a pesar de que no las haya, ¿sí? La depresión nos habla de esa etapa en la cual se llega a asumir ya de forma definitiva que esa pérdida pasó, se llega a asumir esa realidad, y entonces llega ese sentimiento de tristeza. Y bueno, la última viene la aceptación, es ese proceso ya de calma, de comprensión de la muerte, en donde pues se hace la reflexión de dicha pérdida, de que fue inevitable, ¿sí? Pasar por eso. Y bueno, con relación al duelo, a esta terapia que comentó la doctora anteriormente, pues se vive ese proceso de desensibilización, en donde se reprocesa esa parte traumática y lo convierte pues de una forma adaptativa, ¿sí? Entonces, cuando se completa el tratamiento, se llega a asegurar que la persona pueda llegar a producir ese aprendizaje que sea adecuado con respecto al significado que le atribuyó a esa pérdida que sufrió. Bueno, gracias. A continuación, mi compañera Lina les va a comentar sobre el trauma.
Bueno, yo les voy a hablar acerca un poco del trauma. Bueno, el trauma, el significado aparece como de forma implícita en el DSM-5 por parte del trastorno de estrés postraumático. Entonces, es un suceso en el que la persona ha experimentado y está caracterizado por muerte o por una amenaza tanto a la integridad física, personal, como la del otro. Etimológicamente, el trauma es igual a una herida, como lo decía la doctora anteriormente, una herida psicológica, que es entendido como aquella repercusión emocional, consecuencia o evento de ese acontecimiento de la estructura mental de la persona. Mónica, la siguiente, porfis. Entonces, en otras palabras, cuando aparece como esa situación amenazante para una persona, un ser querido, de la cual no se puede esperar, entonces, ¿qué pasa? Que no contamos como con esos mecanismos o esas habilidades para poder como superarlo y, por lo tanto, hay un desbordamiento emocional. Entonces, el desbordamiento emocional es el trauma. En relación con la terapia MDR, y como lo decía la doctora anteriormente, esa terapia se percató que el movimiento de los ojos de un lado a otro iba a disminuir, frente a la experimentación de situaciones desagradables podría llegar a disminuir o a desaparecer. Entonces, es a partir de ahí que nace la terapia. Entonces, en base a lo anterior, hablamos de que el trauma es una información almacenada de forma disfuncional. Es decir, no es nunca lo que nos pasa en sí, sino cómo llega a reaccionar nuestra mente ante ese estímulo que puede llegar a parecer insoportable. Entonces, no es la dimensión del acontecimiento en sí, el daño sufrido, sino la magnitud que recibe en la persona. Es decir, cómo la persona reacciona ante la situación traumática. Entonces, ¿qué pasa? Si se pretende enterrar ese suceso traumático en lo más profundo de nosotros, puede llegar a encapsularse, impidiendo así su procesamiento. Entonces, genera cierta sintomatología como el miedo, la ira, el rechazo, el bloqueo fisiológico muscular. Y pues esto está acompañado de flashbacks, de pesadillas, de crisis de ansiedad, de sensaciones de peligro, el estar en estado de alerta permanentemente. Entonces, en otras palabras, el hecho de vivir un suceso traumático, desagradable o intenso, queda atrapado en el sistema nervioso por medio de imágenes, pensamientos o sentimientos originales de este suceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se detona cada vez que el suceso recuerda esta situación? Entonces, como lo decía, esta puede ser como la base de situaciones incómodas que no podemos controlar y que estas emociones se relacionan con la experiencia original y pues son las que detonan. Entonces, voy a nombrar algunos de los síntomas que podemos experimentar a partir del trauma. Entonces, podemos experimentar problemas del sueño y pesadillas debido a que el trauma pues impide el descanso durante las horas de sueño, la alteración del comportamiento, ya que podemos presentar como mayor irritabilidad, preocupación y tensión muscular, problemas en la concentración, además síntomas disociativos, es decir, se le altera el sentido de la realidad, y además amnesia disociativa, que es perder la memoria parcialmente respecto al hecho que provocó el trauma. Ahora doy paso a mi compañera Sandra, que les va a hablar un poco acerca de primeros auxilios psicológicos. Bueno, como lo hemos venido desarrollando, los eventos traumáticos, los traumas, el duelo, todo esto genera una ruptura con la continuidad del tiempo, ¿no? Puede generar un estado de shock. Ese estado de shock es siguiente, Mónica, gracias. Genera una reducción del campo vital en el que la persona solamente ve el problema. Entonces, el comportamiento de las personas se altera. Desde el modelo de Costa López se habla del ABC, modelo ABC, que se refiere a los antecedentes, a las consecuencias que son propias a la biografía de la persona y a las consecuencias que ésta deriva. Los antecedentes se refieren a los antecedentes del evento traumático, o sea, lo que antecedió a ese momento de shock, que hizo que su mundo perdiera un significado, ¿sí? Que se detuviera el tiempo y que se disparara una serie de reacciones físico-psicológicas, cognitivas. Bueno,
Esos antecedentes están determinados por la biografía de la persona, ¿sí? Cómo fue la crianza de la persona, sus patrones maladaptativos de aprendizaje, sus experiencias tempranas, como también lo han referido mis compañeras, la doctora. Si una persona creció en un ambiente hostil, en un ambiente violento, su percepción del mundo va a ser esa. Si la persona creció en un ambiente positivo, amoroso, cariñoso, pues la percepción del mundo va a ser menos amenazante y más positiva. Entonces, ante un evento traumático del cual ninguno de nosotros está exento y en el cual incluso estamos inmersos por efectos de esta pandemia, se generan unas consecuencias. Cada quien activa sus estrategias o sus dominios, sus estrategias de afrontamiento o sus dominios que son diferentes para enfrentar y mitigar el impacto que genera un evento traumático, un shock o una situación amenazante. Siguiente, por favor. Entonces, ese curso de exposición a un evento traumático, digamos, pues tiene unas fases que la primera, o sea, no solamente es cómo reaccionaste hoy ante una situación, porque puede que un temblor para una persona sea una cuestión de risa o sea algo normal, pero para otra persona puede ser una situación completamente desbordante. Pero eso de que está, ¿qué determina muchas veces? Pues en que la persona tiene una historia de vida con una serie de eventos traumáticos que han hecho que ese trauma se haya ido consolidando, como nos lo decía la doctora, que se pase de una T minúscula a una T mayúscula, o sea, se va haciendo traumático. A eso hace que en el momento del shock, donde se detiene nuestro tiempo y estamos vivenciando un evento traumático, se genere una reacción traumática que puede tener un proceso traumático, desencadenante disfuncional para la persona, o que la persona se recupere ante el hecho. Esto está determinado también por sus estrategias de afrontamiento. Siguiente, por favor. Bueno, la crisis y la ansiedad siguiente. Entonces, como lo exponíamos, hay una reacción de alarma. Todos tenemos como un estado basal de resistencia en el que tenemos unos dominios sobre ciertas situaciones. El dominio es aquel que nos permite tener control sobre todas las situaciones amenazantes, dolorosas, que nos pueden ayudar a evitar o a enfrentar un problema. Esto es diferente a las estrategias de afrontamiento, ¿no? Las estrategias de afrontamiento son adaptativas y son funcionales a la persona. Pero bueno, entonces en ese estado basal de resistencia, digamos, todos tenemos un nivel de tolerancia al sufrimiento, al dolor. Bueno, hay personas que tienen un nivel más elevado, más, digamos, menos alto, bueno. Pero ese nivel de resistencia ante un estado de emergencia, ante un estado traumático, ante un evento, una situación amenazante, dolorosa, una pérdida significativa, pues va perdiendo, como que se agotan, ¿no? O sea, nuestras estrategias, nuestros dominios se van debilitando, se van agotando y ese nivel de resistencia decae. Y en ese momento es cuando se genera el estado de agotamiento en el que la persona puede tener una crisis y puede surgir una emergencia psicológica. Siguiente, por favor. Entonces, es importante ante estas situaciones, las primeras 72 horas, tener una asistencia sobre esta situación. Entonces, evaluar el desorden que generó en la persona. Su estado de negación es completamente normal. No, espérese, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Eso va a pasar pronto. No, ya la otra semana vamos a salir de confinamiento. Bueno, la intrusión de pensamientos, y la traslaboración, por final. La traslaboración es permitir que la persona integre ese evento traumático, lo transforme y elabore algo diferente. Es decir, que no desaparece, pero la persona adquiere dominios y estrategias para enfrentar y superar ese evento traumático y superar ese momento de shock en el que la persona pierde la visión y simplemente se enfoca como una visión de túnel sobre el evento traumático. Esto hace que la persona reduzca su campo vital. Entonces, lo que se hace es que se amplíe su campo vital y la persona no solamente vea el problema y sienta que no está solo y puede superar esta situación. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. El PAP, entonces, primeros auxilios psicológicos, están orientadas hacia en principio hacia el momento. O sea, las primeras horas de crisis son fundamentales para evitar que la persona derive en un comportamiento de peligrosidad, ¿sí? En que pueda incluso llegar a atentar contra su propia vida. ¿Quién puede ofrecer primeros auxilios psicológicos? Todos. O sea, si estamos viendo una persona que se va a tirar por un puente, pues yo creo que en ese momento todos podemos generar una ayuda. Pero hay que saberlo hacer porque lo que podemos hacer es hacer que la persona se tire más rápido
o que definitivamente desista de su intención. Pero como psicólogos, pues en principio podemos ejercer una valoración y una atención pues diferente, ¿no? Pero todos, bomberos, defensa civil, religiosos, policías, pero preferentemente personas capacitadas. Por esto, por esa razón, los primeros auxilios psicológicos debería ser una capacitación extensiva, o sea, debería ser inclusiva y estar dentro de todos los marcos de formación porque corresponde a todas las personas. ¿Qué proporcionan? Pues precisamente proporcionar apoyo, reducir el riesgo de muerte y enlazar con los recursos de apoyo, porque no solamente es atender ese momento de crisis, sino derivar a la persona para que ese momento traumático o esas posibles exposiciones, pues se mitiguen o se solucionen, ¿no? Siguiente. Entonces, como decía, la oportunidad, ¿qué tan oportunos debemos ser para reaccionar ante esa situación? Lo más pronto posible. Nuestra meta es regresar a las personas al nivel de funcionamiento previo para que se estabilicen. Debemos hacer una valoración de sus fortalezas y sus debilidades, fortalezas hablando no solamente de sus antecedentes y su biografía, sino sus capacidades actuales y sus debilidades, es decir, ese evento traumático que tanto debilitó su estructura, sus redes sociales no me refiero a WhatsApp y eso, sino sus redes familiares, en quién puede esa persona encontrar un apoyo y ser competentes en ofrecer esa ayuda, como lo decía, ¿no? Ser activos, ser directivos, estar orientados hacia un objetivo claro, ser empáticos con la persona y auténticos, ¿no? No podemos ofrecer. Un error muy grande es ofrecer a la persona falsas esperanzas y promesas, porque además el sufriente lo conoce y lo sabe. Entonces se siente defraudado y siente que simplemente le están diciendo palabras bonitas para que no se tire del puente, pero no va a haber una solución y un cambio en su vida. Entonces hay que ser suficientemente empáticos, con una alta inteligencia emocional. Recomendamos los talleres de la doctora Gladys. Una ave empática también va a estar dentro de este triciclo para que podamos profundizar sobre la inteligencia emocional, sobre la empatía, un valor muy importante en este momento. Bueno, creo que siguiente, con eso ya terminamos. Entonces damos espacio si alguien tiene alguna duda. Yo sé que pues algunas personas han manifestado que es un mito, que una cosa, pero bueno, o sea, no es tanto abordarlo como un mito, ¿no? Porque yo creo que son estudios respetuosos y serios. Desde Freud, trauma, duelo y melancolía podemos encontrar muchas respuestas. Desde la psicología creo que esa es la mayor riqueza, ¿no? No hay una sola respuesta, no hay una verdad única. Caeríamos en algo diferente a la ciencia si dijéramos que existe una sola respuesta, ¿no? Precisamente la ciencia invita a eso, a encontrar múltiples respuestas. Entonces, existen autores, existen posturas. Hoy hemos querido compartir una de esas, esperamos haya sido del agrado de todos y pues si existen inquietudes, dudas, estamos por el espacio de 5 minuticos abiertas a cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, para las personas que deseen adquirir sus horas libres, entonces en este momento se les va a compartir el enlace de horas libres para que por favor lo diligencien y puedan solicitar estas horas a bienestar universitario. Muchas gracias por su participación, agradecemos la presencia de todos, fuimos aproximadamente 120 personas y esperamos haber abarcado las expectativas.